Creo que aquí el único experto sería Nick. Entonces, bueno, agradecerles por este espacio y darle la bienvenida a nuestro siguiente conferencista. Dale, Juan. Antes de seguir, recuerden que pueden hacer sus preguntas a los speakers en la sección de Q&A. Recuerden seguirnos al colegio, a la Sociedad Colombiana de Cardiología en redes. Y estas charlas van a quedar grabadas en el canal de YouTube del Colegio Colombiano de Electrofisiología. No van a quedar grabadas hoy mismo, pero en el transcurso de la siguiente semana a 2 semanas van a empezar a aparecer en el canal de YouTube del colegio, donde vamos a poder revisar esto, que son temas fundamentales para empezar. Como dice los que no somos expertos en nada, pero creo que todos tenemos que dar ese primer paso. Y ese primer paso ya tenemos una serie de bases muy bien fundamentadas y ahorita el doctor Nick Tarazona, que es el director de inteligencia artificial generativa de la Fundación para la Innovación en Salud en Medellín, que es el Chief Generative AI Officer de la Asociación Colombiana de Inteligencia Artificial en Salud y que es médico de la Pontificia Universidad Bolivariana, nos va a estar hablando sobre, ahora sí, empecemos a usarlo, cuáles son los tips and trips para sacarle el mayor provecho, los trucos y los prompts que tenemos que utilizar para hablarle a una inteligencia artificial. Doctor Tarazona, muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene el micrófono apagado, Doc. Pero ahí mejor, ahí está perfecto, Ahora sí, ingeniero. ahora sí. Perfectamente, vemos todo muy Gracias. bien. Listo. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por esta generosa invitación. La verdad, como ustedes saben, a mí me encanta todo este tema. Al doctor Marín, qué bueno nuevamente verlo en estos espacios. Al doctor Díaz, muchísimas gracias. A la doctora Luz Clemencia, también felicitarla por este gran trabajo y esta gran unión que está generando entre diferentes sociedades. Para las personas que no lo sepan, la doctora Luz Clemencia ha hecho un trabajo realmente muy valioso para conectar diferentes sociedades científicas e incluso instituciones hospitalarias como la Cardio para ofrecer cursos para que sean del alcance de todos nosotros. Entonces, para mí realmente es un gran privilegio poder acá compartir con todos mis colegas. Realmente lo que fue la primera parte ha sido muy interesante. Así que toda esta parte de prompts y demás me va a ayudar muchísimo como para ir avanzando en los temas que también les quiero compartir. Parte de lo que les voy a compartir es nuestra experiencia desde el 2019 que empezamos a trabajar con proyectos de inteligencia artificial en temas de imágenes diagnósticas y demás, donde gran parte como de los retos que tuvimos acá fueron en cómo nosotros podemos empezar a implementar esto en nuestro país, dadas las condiciones también en que poder llevar un trabajo de estos requiere tanto esfuerzo, tanto dinero y un equipo de trabajo realmente muy, muy preparado para realizarlo. Y también compartirles de nuestra experiencia, cómo fue hacia inicios del 2020 la creación de una unidad de inteligencia artificial dentro de una institución hospitalaria, específicamente en el área de radiología. Parte como de esto ha sido como nuestra experiencia, compartirle como, dado que a veces cuando nos enfrentamos a esto es, me tengo que volver ingeniero, como acá el ingeniero Jorge, me tengo que volver ingeniero de datos o ingeniero de inteligencia artificial. Y acá la idea es como tratar de suavizar un poco también el tema para nosotros los profesionales de la salud y vemos cómo podemos llegar a encajar esto dentro de cada una de nuestra práctica. En ese orden de ideas, quisiera que por favor tengan en cuenta esta imagen en la parte superior de 1950 al 2022, que fue prácticamente lo que el doctor Sotomayor nos mostró hace un momento, de cómo fue esa evolución con todo el tema de los modelos de inteligencia artificial y de cómo fueron como desde esas primeras pruebas hasta lo que tenemos hoy en día. Y acá, si me permiten resumirlo de una manera puede ser muy simplista, pero nos ayuda a nosotros a entender los fundamentos que hay detrás y ya luego ir creciendo con algo más complejo, ya sea si decimos hacer la maestría o hacer el doctorado, con este marco nos va a permitir empezar a crecer. Los tres conceptos importantes y acá los tips importantes es computación, datos y algoritmos.
Ahora, cuando me refiero a esto, ahí es donde empiezan en modelos previos al 2022 lo complejo de todos estos escenarios y es parte de necesitamos un ingeniero sí o sí de datos que nos ayude a ir preparando lo que nosotros tenemos, ya sea para la data que vamos nosotros a tener, la data que nosotros vamos a entrenar y acá necesitamos otro ingeniero de inteligencia artificial que nos ayude a orquestar qué tipo de algoritmo que el doctor Sotomayor nos explicó hace un momento, cuáles de todos esos algoritmos encajarían basado en el conjunto de datos en los niveles de computación. Y ahí ya vamos dos personas claves, que sería el ingeniero de datos, el ingeniero de inteligencia artificial, que nos ayuda a ir preparando eso. Y adicionalmente, si nosotros empezamos con un tema de etiquetado de datos, ahí vienen los profesionales de la salud. Dependiendo del escenario, ya sea imágenes diagnósticas en cualquier especialidad, necesitaríamos ese nivel de especialistas. Entonces acá es cuando nosotros desde nuestro país podemos hacer e implementar este tipo de proyectos y ahí es donde viene la parte de tiempo, dinero y esfuerzo. Si tenemos el tiempo, si estamos dentro de una institución que nos proteja los tiempos, si adicionalmente tenemos unos incentivos adicionalmente para hacerlo y un equipo realmente muy, muy preparado para esto, fantástico. Ese es el escenario. Sin embargo, no todas las instituciones en nuestro país lo pueden hacer. Incluso pues a nosotros cuando empezamos con estos proyectos, siempre nos tocaba apuntar a convocatoria en MinCiencias debido a la alta complejidad que este tipo de proyectos requiere. Y acá ustedes en la parte inferior ven como varias fases de todo este proceso muy general es etiquetado de datos que en el mejor de los casos puede llevar un mes. Esto generalmente en nuestro contexto tarda 3 veces más. En temas de entrenamiento de los modelos, 3 meses, y ya empezar a desarrollar los modelos o el despliegue como tal, 3 meses. Estamos hablando ya de 7 meses en el mejor de los escenarios, con el mejor equipo, con todo lo anterior cubierto. Entonces acá es donde, si ya tenemos esta lista, de checklist, fantástico, este es tu escenario. Entonces allí ya vamos compartiendo como esos tips para tener en cuenta. Ahora, esto es nuevamente escenario 2022-2023 antes. Entonces acá está como el meme de lo que, del equipo de trabajo que nosotros requerimos para hacer este tipo de proyectos viable. Ahora, con lo que la entrada ahora sí de ChatGPT, qué es lo que nosotros vamos a tener y cuál va a ser el impacto de aquí en adelante con este tipo de proyectos. Y acá vemos que ya prácticamente esto que nosotros vemos, por ejemplo, de pasar de meses o años para desplegar un tipo de proyecto como esto, ya estamos hablando con estos modelos de inteligencia artificial generativa de minutos a horas para generar un prototipo viable y ya sea para el contexto de pacientes, estudiantes, el caso de uso que le quiera dar, ya lo puedo desplegar, tengo una prueba de concepto y ya lo puedo empezar a implementar. Y acá me encantaría que nos fueran escribiendo ahí también en el chat las personas que están usando ChatGPT, uno, y lo otro, si están ya con la suscripción, porque eso va a variar muchísimo entre un modelo u otro y más adelante les voy a compartir también como unos tips orientados a eso. Mientras nos responden en el chat, queremos también compartirles que desde la Asociación Colombiana de Medicina Interna, cuando arranca ChatGPT en el 2022, en el Congreso en Cali en el 2023, en agosto, ya nosotros estamos hablando del impacto que esto podría llegar a tener de ChatGPT, de la inteligencia artificial generativa en nuestros contextos. Y gracias al apoyo de las directivas de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, obviamente bajo el liderazgo del doctor Javier Arango, nos permitió a nosotros empezar y a diseñar una de las estrategias que yo creo que más ambiciosas que hemos nosotros implementado de cómo empezar a tener estos espacios y realmente felicito al colegio por tener estos espacios tan importantes. Doctor Díaz, cuando arrancamos, le comparto, solo habían unas 10 personas, 15 personas conectadas y ya ver acá que esto ha crecido 10 veces realmente
es gratificante y felicitarlos porque esto es lo que realmente nosotros tenemos que hacer para seguir con este tipo de implementaciones. Y ya luego nosotros empezamos con temas de educación, como estos, de investigación, de innovación y de cómo esto podría llegar a impactar en nuestros contextos. De ahí que empezamos nosotros a entrenar a residentes de medicina interna en el uso de ChatGPT, y ahí es lo importante. Si ustedes tienen posiciones de liderazgo en sus instituciones, por favor, que esto sea una charla, ojalá obligatoria, para que ustedes empiecen a empoderar a sus equipos con este tipo de herramientas. Ahora les voy a dar un poco de pruebas para que realmente empiecen esta conversación en sus instituciones. Ya luego empezamos nosotros a unir varios actores donde cómo podríamos nosotros integrar a Microsoft, a Amazon, a diferentes actores en la conversación de inteligencia artificial generativa bajo el liderazgo, eso sí, desde unos criterios éticos bien importantes y de personas con gran experiencia en nuestro país, para cómo nosotros podemos llegar a implementar este tipo de proyectos de la mejor forma posible. De ahí que pues esto nos ha llevado en impactar ya más de 3.000 internistas, más de 100.000 profesionales de la salud en todo este tema educativo en 7 países en Latinoamérica, llevando tanto desde Tumaco hasta o sea, que uno pensaría que en Tumaco ellos no tienen acceso a esto, pues déjenme decirles que todos tienen Netflix, y de ahí la pregunta es si ya todos tenemos suscripción, porque es el nivel de costo y de democratización donde ya nosotros podemos acceder a una tecnología antes del 2022 que les compartía que era terriblemente difícil. Ahora ya esto es realmente viable de cómo nosotros podemos llevar este tipo de proyectos a la vida real. Este es otro evento también espectacular con el doctor Efraín Gómez, donde compartimos en el Congreso de Insuficiencia cómo con asistentes entrenados específicamente para las tareas ayuda muchísimo. Y acá es bien importante que nosotros aprendamos también a entrenar nuestros propios asistentes y tratar de evitar acceder directamente como a Open Evidence o este tipo de modelos, dado que nos corta algo importante para nosotros como profesionales de la salud, que es la medicina basada en la evidencia. Como acá hago un recorderis rápido de eso, que es 5 pasos, los cuales vienen con la pregunta. Luego vienen otros pasos y a la final es que usted tome la decisión y vea cómo evalúa. Cuando ustedes se enfrentan con Open Evidence, ustedes quitan los pasos que están en el medio, que es la revisión, que es primero hacerse la pregunta, pues la pregunta ya la tienen, luego haga la búsqueda, luego de la búsqueda haga la revisión crítica, de la revisión crítica ya finalmente tome la decisión. Entonces prácticamente estos modelos de como Open Evidence y estos modelos gratuitos no te están diciendo cuál fue los criterios para ellos tomar la decisión de la información que te están presentando. Entonces, de ahí mi fuerte recomendación para nosotros como profesionales de la salud es que sí o sí, por favor, sigamos con eso que nos hace profesionales de la salud, y es el tema de generar un ejercicio crítico a través de la inteligencia artificial generativa con los pasos de medicina basada en la evidencia, porque si no estaríamos pasando una pregunta, una respuesta sin juicio crítico en la mitad y me quedo con lo que él me está diciendo para tomar la decisión. Entonces ahí, por favor, es muy valiosas estas herramientas gratuitas, pero también usarlas de una manera responsable. Entonces acá ya entro como en un tema también para compartirles de lo que ha sido cómo poder ustedes también interactuar dentro de sus equipos, dentro de sus servicios, para empezar a escalar este tipo de tecnologías dentro de nuestras instituciones. Si bien nos han mencionado algo importante, y es que este tipo de tecnologías no nos va a reemplazar, y probablemente estar entrenados sí nos va a ayudar a tener un diferencial con aquellos que no, pues ahora ya la conversación está girando a que probablemente sí nos puedan llegar a reemplazar. En el contexto médico esto cambia muchísimo, por lo que siempre para hacer un juicio diagnóstico, un juicio de tratamiento, siempre requieren de un profesional de la salud, a menos que la jurisdicción cambie, la parte regulatoria. Por eso nosotros
y en la parte como de directiva de sociedades científicas y demás, debemos prestar atención en estas consideraciones, porque en el momento de que este tipo de regulación cambie, los médicos incluso van a tener como esta perspectiva que es del CEO de Darío Amodei, que es uno de los líderes de otro tipo de modelos de inteligencia artificial que se llama Cloud, que es uno de los más importantes. Entonces, es importante también que nosotros estemos muy atentos de cómo esto se viene dando dentro de nuestras sociedades. ¿Y por qué tanto revuelo? Acá, por favor, si pueden tomar pantallazos, igual el ingeniero Jorge y desde el colegio les van a permitir tener esto, pues para que ustedes puedan volver nuevamente. Estas gráficas son bien importantes. Primero, porque nos habla acerca del esfuerzo que en la revolución industrial llevó a reducir nivel de trabajo y ahora vemos cómo con la inteligencia artificial esto se empieza a reducir desde un punto de vista Mirando hacia intelectual. atrás en el preentrenamiento. Ahora quiero compartirles en un minuto cómo es que funcionan estos modelos para que luego ya ustedes puedan entender por qué es importante las instrucciones, por qué es importante los prompts, por qué es importante que yo empiece a usar de una manera específica esto. Y si nosotros usamos el marco de la PICO, que con el doctor Efraín Gómez a inicios del año pasado planteamos justamente cuáles serían esos mejores escenarios para generar instrucciones con el modelo. Si ustedes recuerdan la pregunta PICO, población, intervención, comparador y resultados, si les marcan bajo esa misma estructura o similar, esto les va a poder ayudar a tener mejores respuestas de parte de los modelos. Y ahora les comparto un poco más de tips basado en esto, así que por favor presten mucha atención. Esta asombrosa cantidad de cálculo solo es posible mediante el uso de chips de computadora especiales que están optimizados para ejecutar muchas operaciones en paralelo, conocidos como unidades de procesamiento gráfico. Sin embargo, no todos los modelos de lenguaje pueden ser fácilmente paralelizados. Antes de 2017, la mayoría de los modelos de lenguaje procesaban texto una palabra a la vez, pero luego un equipo de investigadores en Google introdujo un nuevo modelo conocido como Transformer. Los Transformers no leen el texto de principio a fin, lo absorben todo de una vez, en paralelo. El primer paso dentro de un Transformer y la mayoría de los otros modelos de lenguaje es asociar cada palabra con una lista larga de números. La razón de esto es que el proceso de entrenamiento solo trabaja con valores continuos, por lo que de alguna manera hay que codificar el lenguaje usando números, y cada una de estas listas de números puede codificar de alguna manera el significado de la palabra correspondiente. Lo que hace únicos a los transformadores es su dependencia de una operación especial conocida como atención. Esta operación permite que todas estas listas de números se comuniquen entre sí y refinan los significados que codifican basándose en el contexto alrededor, todo hecho en paralelo. Por ejemplo, los números que codifican la palabra bank podrían cambiar según el contexto que la rodea para expresar la noción más específica de riverbank, Towasansak en Chusansaikchal. Normalmente, los transformadores también incluyen un segundo tipo de operación, conocido como una red neuronal feed-forward, y esto le da al modelo capacidad adicional para almacenar más patrones sobre el lenguaje aprendidos durante el entrenamiento. Toda esta información fluye repetidamente a través de muchas iteraciones diferentes de estas dos operaciones fundamentales, y al hacerlo, se espera que cada lista de números se enriquezca para codificar la información que pueda ser necesaria para hacer una predicción precisa de qué palabra sigue en el pasaje. Muy bien, y acá con esto quería introducirlos en algo que la doctora Monsalve, la doctora Jaramillo nos han insistido muchísimo, el doctor Sotomayor, al momento de nosotros cómo nos enfrentamos con estos modelos. Y es justamente en ser específicos, como vieron tanto en los ejemplos de la doctora Jaramillo como la doctora Monsalve, empezamos a ver cómo ellas nos ofrecían un caso clínico desde desde su experiencia, cómo plantear ese caso clínico, qué elementos clave de ese caso clínico empezar a generar. Y como ven, a medida que ustedes sean más específicos dentro de los modelos de inteligencia artificial generativa, la respuesta va a ser mucho mejor. Entonces, para que estos modelos rindan como tienen que rendir, dependen sin duda de las instrucciones que yo le haga. De ahí que entre más específico sea. Entonces eso quiere decir que nos tenemos que olvidar de la semiología, nos tenemos que olvidar de todo. Al contrario, acá es donde las facultades de medicina, los que tienen el privilegio de estar con estudiantes, esto se debe insistir aún más, porque es diferente
que un estudiante que no tenga nada de semiología versus un estudiante que sí tenga las bases en temas de semiología, agregar e interactuar con el modelo, porque entre más específicos seamos, el rendimiento va a ser muchísimo mayor. Entonces, si nosotros podemos resumir en una palabra lo que es medicina basada en la evidencia, nos permite a nosotros decidir, tomar decisiones. Y si lo vemos desde la perspectiva de inteligencia artificial generativa, nos permite a nosotros predecir escenarios y sobre esa predicción generar diferentes como opciones. Si entre más específico, bajo un contexto de entrenamiento, por ejemplo, de unas guías de práctica clínica, como nos compartieron hace un momento, pues el rendimiento va a ser mucho más alto. Y de ahí les voy introduciendo estos conceptos para que cuando vayamos a ChatGPT todo vaya quedando un poco más claro. Importante también recordarles, si tienen preguntas, por favor, vayan dejándolas en el chat y ya al final buscaremos responderlas a cada uno, ya sea a través de en vivo o de manera como vía chat. Ahora, esta imagen también es importante, lo que les mencionaba hace un momento. El doctor Sotomayor nos hizo una excelente revisión de lo que ocurrió 2023 hacia atrás, 2022 hacia atrás, con todo lo que fue los modelos anteriores. Pero acá vemos ese impacto grande de cómo estos modelos de inteligencia artificial han generado tanto impacto generativo. Y esto en gran parte se debe a la facilidad de uso y adicionalmente que yo no necesito un ingeniero de datos, un ingeniero de inteligencia artificial que me entrene a partir de estos datos y estos algoritmos y aplicar una convocatoria de mis ciencias y que si todo lo anterior se cumple, fantástico, puedo tener en 7 meses un proyecto para a lo mejor tener los primeros pilotos. Pero ya con la entrada de este tipo de tecnologías, el tiempo, el esfuerzo, el dinero disminuye notablemente. Entonces, de ahí la importancia de empezar a usar modelos de inteligencia artificial generativa y en nuestro contexto de salud es obligatorio el uso de modelos bajo suscripción, ya que estos modelos gratuitos no son transparentes en qué modelo están usando, qué tipo de instrucciones están usando para influirme sobre esa decisión. Y esto es fundamental, dado que nosotros tenemos una serie de normativas que cumplir, como el tema de la protección de datos personales y sin mencionar el hecho de que somos custodios de una historia clínica. Entonces, si vamos a entrar en contacto con datos del paciente, por favor, asegúrense de anonimizar los datos, así sea con modelos privados como modelos públicos, porque esto da unas garantías mínimas para que nosotros no estemos dando informaciones de pacientes y que esto se vaya entrenando a la nube. Y bueno, si ya lo estamos haciendo, por favor, un tip importante, que esto nos sirva para que por favor lo dejemos de hacer. Sin duda, estas herramientas nos van a apoyar muchísimo, pero la responsabilidad en su uso va a ser fundamental. Y si lo vemos desde una perspectiva también de qué ha generado también desde un punto de vista de premios en investigación y demás, acá este meme me encanta mostrarlo porque todo este tema de inteligencia artificial, lo que nos mostró el doctor Sotomayor del 2022 hacia el 50, todo a la final se reduce a modelos estadísticos avanzados, pero pues unas expresiones venden más que otras. Y lo importante acá de entender es que estos nuevos modelos nos permiten a nosotros interactuar y democratizar el acceso de una manera bien importante. Si ustedes ven un informe que salió del Banco Mundial en el 2022, en el 2023, perdón, acerca de cómo podría impactar esto en países de bajos recursos o recursos intermedios, Colombia y países de Latinoamérica están ocupando los primeros lugares, Brasil en el segundo, Colombia en el 12. Entonces esto habla de cómo, sin tener unos recursos como China, como Europa, nosotros podemos empezar a implementar este tipo de proyectos. Y eso es como lo que veíamos hace un momento con la experiencia que hemos venido adquiriendo con diferentes sociedades científicas, en que esta realidad la podemos nosotros aterrizar en nuestros contextos con un gran impacto. Y acá para compartirles también como esos diferentes premios que han venido surgiendo con apoyo de modelos de inteligencia artificial, incluso pues el Nobel de Química es el actual CEO de la línea de DeepMind, que es el grupo de inteligencia artificial de Google. Y esta gráfica ayuda a entender por qué es mejor un modelo que el otro. Entonces, como veíamos hace un momento, entre más precisos en nuestra instrucción,
sea pues muchísimo mejor. Pero adicionalmente también los modelos. Si yo escojo el modelo correcto, los resultados van a ser mucho mejor que teniendo un modelo gratuito, por ejemplo. Acá, si ustedes ven en rojo, es cuando yo hago una pregunta, ¿qué tan preciso es? Si está en rojo, es menos preciso, y si está verde, es muy preciso. Entonces, como ustedes ven acá, el más verde con menos puntos rojos es el grupo del centro. Y esto es fundamental porque en la actualidad esto ya cada vez se va reduciendo cada vez más. Entonces, por eso es claridad importante para nosotros como profesionales de la salud saber cuál es el modelo que yo estoy usando para esto. ¿Es el Gemini Pro? Listo. ¿Qué versión es? ¿Es el GPT? ¿Es alguno de ChatGPT? Perfecto. ¿Qué versión es? ¿De Cloud Anthropic? ¿Qué versión es? Esto es fundamental porque los modelos gratuitos generalmente se ubican en la parte izquierda, no son tan precisos. Entonces, de ahí, si nosotros empezamos a interactuar con información de pacientes, es clave. Lo otro es salvaguardar la protección de nuestros pacientes. Si no vemos que las aplicaciones tienen HIPAA, H-I-P-A, escrito bien grande de estas normas, es por favor, dejen ir esas aplicaciones porque ahí no hay criterios de salvaguarda de ningún dato personal. Y algo también para darles énfasis, esto es ChatGPT en la actualidad y acá vemos gran parte como de ya casi 10.000 artículos en 2 años, y si vamos a Clinical Trials, ya vamos alrededor de 42 trials con esta información. Este otro artículo es, nuevamente les va a quedar acá en la grabación, tómenlo porque ese es el marco ético de cómo empezar a interactuar, que más o menos a lo largo de la charla les he venido compartiendo algunos tips, pero lo fundamental acá es, por favor, tengan muchísimo cuidado con la información que estamos nosotros compartiendo en estos modelos y salvaguardar siempre la privacidad del paciente en estos contextos. Para las personas en la parte de educación, recomendarles que también hay una taxonomía de Bloom, donde ustedes pueden empezar a generar todos sus, digamos, productos que necesiten generar dentro con sus estudiantes. Ya hay una estructura alineada a los modelos de inteligencia artificial generativa. Si se animan a hacer un trial, acá ya les comparto algunos de los trials que ya hay referentes a uso de entrenamientos, como lo que llamamos actualmente entrenamientos a especialistas, en este caso fue en pediatría, versus el entrenamiento a través de ChatGPT. Entonces acá tenemos el brazo de la izquierda con ChatGPT, el brazo de la derecha con métodos tradicionales, y adivinen a quién le fue mejor. Efectivamente, al grupo de ChatGPT. Entonces, esto está cambiando muchísimo, está cambiando rápidamente. Y si hablamos ya en la parte de diagnóstico, estos fueron los primeros trabajos del grupo de Google DeepMind en el 2023, donde acá lo que quieren mostrar es los médicos en azul, los médicos en verde y los médicos acá en rojo. Y acá ustedes ven en el eje Y la precisión. Ven una pequeña diferencia entre el grupo de médicos azul versus el rojo. La pequeña diferencia es que unos usan inteligencia artificial generativa y los otros no. Y estos son en tareas de diagnósticos diferenciales. Eso era en el 2023. ¿Cómo está en la actualidad? Acá vemos prácticamente ya en el 100% de precisión en los modelos actuales. Este artículo es del 2024 y acá vemos que cada vez la precisión de estos modelos, con lo que nos compartían la doctora Monsalve y la doctora Jaramillo hace un momento, de cómo esto empieza a ayudar cada vez más a temas diagnósticos, pues acá ustedes tienen un poco de evidencia de por qué eso se está dando. Este otro estudio que les quiero compartir acá como a manera de tip es en qué tareas ustedes lo pueden involucrar en su día a día. Resumen, en todas. Nuevamente, en todas. O sea, acá dentro de la parte de triaje, desde la parte de educación al paciente, desde la parte de guías clínicas, en todas. Y quisiera hacer un énfasis especial con esta, y es, este artículo nos va a determinar lo que va a ocurrir de aquí en adelante con nuestra práctica, donde prácticamente en cuestión de un año o menos, vamos a empezar a escuchar conceptos o frases como no usar este tipo de modelos dentro de nuestra consulta puede ser considerado de mala praxis. Y esto lleva a empezar a estudiar este tipo de modelos, empezar a implementarlo en nuestros servicios,
por nuevamente, estamos en la ola de todo esto y nosotros empezar a generar, a liderar esta conversación en nuestros campos, ya sea de electrofisiología y en sus subcampos de electrofisiología, en cardio, en medicina interna, en los campos que ustedes dominen. Esto es como las reglas de juego que establece cómo vamos a empezar a evaluar este tipo de modelos para que entren con recomendación A1, dependiendo de la evidencia que se encuentre. Y spoiler, la mayor parte de este tipo de modelos están dentro de IA generativa para este tipo de tareas en A1. Ahora, cuando ustedes se enfrenten a ChatGPT, este es un modelo ya de pago, ustedes deben verificar en la parte superior derecha, en la parte acá donde dice configuración, algo, configurarlo de inmediato, y es que acá me devuelvo un poco, entran en la parte superior derecha, van a la parte de configuración y en la parte de configuración hay una sección que se llama personalización. Clic ahí y esto usualmente está activado. Por favor, desactívenlo, porque al momento de ustedes dejarlo activo, el asistente va a estar respondiéndole de acuerdo a sus preferencias. Es decir, qué tono de voz o estilo de escritura me gustaría que me escribieran y demás. Entonces eso genera unos sesgos que al momento de usarlo para un tema de diagnóstico o enfocado en temas de salud, genera bastantes sesgos. El otro punto importante que les mencionaba era el tema de los modelos. Generalmente, los modelos gratuitos no tienen acceso a los modelos más avanzados y esto es fundamental tenerlo en cuenta, como lo veíamos hace un momento en esa imagen. Entonces, acá es fundamental, por favor, que empiecen ustedes a usar este tipo de modelos, porque entre más, digamos, conocimiento ustedes tengan, habilidades, ustedes van a empezar a tener un juicio crítico de cómo enfrentarse a estas herramientas gratuitas que en contextos de salud, la verdad, no las recomiendo cuando se traten temas de diagnósticos diferenciales y demás, si es para presentaciones y, digamos, algo que no implique práctica médica, por favor, usen las demás, pero si es de práctica médica, asegúrense de tener este tipo de modelos. Que, bueno, acá hay un tema también de preferencias, que así como pagamos Netflix, podemos empezar a tener un asistente que nos apoye en todas las tareas médicas y de diagnóstico. Entonces, hasta acá quería como dejarlo para a lo mejor algunas preguntas o algún énfasis que quisiéramos dar en alguno como de los temas para compartirles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Nick Tarazona.